Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros un truco que utilizo para retirar los esmaltes de glitter, porque sobre todo cuando tienen los glitter muy grandes a veces se quedan pegados y tienes que estar ahí restregando y tal. Entonces yo descubrí este truco y me gustaría compartirlo con todos vosotros para que podáis poneros glitters a tutiplén, porque veréis que es súper fácil y que verdaderamente es muy efectivo. Entonces, si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Para usar el método de desmaquillar los esmaltes de uñas con glitter de forma fácil, lo que necesitamos es quita esmalte con acetona o sin acetona, da igual, como queráis. Yo es que tengo de los dos, pero vamos, generalmente uso sin acetona porque con este método no hace falta que tenga acetona para que se retire fácilmente. Dos algodoncitos de estos de redondos que son para retirar el maquillaje, un trocito de papel albal y unas tijeras. Lo primero que vamos a hacer es dividir los trocitos de algodón en 5 partes. Entonces yo lo que hago es divido por la mitad y luego hago 3 partes. Y de la otra hago 2. Después vamos a coger el papel albal y vamos a hacer 10 trozos. O hacemos 5 y lo hacemos de 2 tandas. Que con el papel albal hagáis trozos más largos que anchos. Entonces vamos a hacer tiras. Y ahora que ya tenemos los trocitos de algodón y los de papel albal, lo que vamos a hacer es coger un trocito, echamos un poquillo de acetona, lo colocamos sobre la uña, así, cubriendo toda la superficie y que esté bien empapado. Y luego cogemos un poco de esparadrapo y lo rodeamos. Y para que se mantenga fijo, lo ponemos por aquí. Ahora que tenemos ya los 5 dedos podemos hacer dos cosas, hacernos la otra mano, que es un poco difícil, o esperar y ya hacernos la otra mano en la siguiente ronda. Voy a esperar un tiempo, unos 5 o 10 minutos, depende, para que haga efecto. Ya he esperado un tiempo, he esperado 10 minutos, entonces ahora lo vamos a quitar. Y como vais a ver, sale casi de una pieza. El papel albal se puede estirar un poquito y lo podéis reutilizar. Y quitando la primera capa de aquí, podéis quitar los restos que te puedan quedar. Siempre el glitter, pues a veces se quedan unos poquillos, que a lo mejor habían quedado más pegados o... Bueno, como habéis visto es muy fácil, es muy eficaz, quita perfectamente todos los esmaltes de glitter y bueno, podéis... yo lo dejo 10 minutillos o por ahí, pero podéis dejarlo un poquito menos porque también hace efecto. Y nada, lo único que sí que os digo después de hacerlo, aunque el quitasmalte que uséis no tenga acetona, es muy recomendable que hidratéis vuestras uñas con crema hidratante, con algún aceite y vuestras cutículas antes de volverlas a esmaltar las uñas. Espero que os haya resultado interesante el vídeo, que sea
práctico para vosotros. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión. Ya sabéis que tengo un blog también, le podéis seguir, dejo siempre el enlace al blog debajo, y me encantaría que os unierais a él. Así que bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!